Bien, hermanos, entonces vamos a hablar sobre el tema de la disciplina en la iglesia. Entonces, usted sabe que la disciplina es una parte normal dentro de nuestra vida diaria. La disciplina no es un concepto, no es una palabra ajena a nuestra vida, es siempre utilizada constantemente en los trabajos, en el colegio, en cualquier situación personal. Siempre la palabra disciplina en la iglesia es tan evidente, es tan clara, ¿no? Como cuando eh, usted, por ejemplo, cuando hablamos de la disciplina, hacer algunas diferencias a lo mejor respecto de esta palabra y aplicarla según su contexto. Y por ejemplo, aunque podría implicar las mismas metas y buscar el mismo resultado cuando usamos la palabra disciplina, en las aplicaciones puede ser un poco diferente o puede ser bastante distinto, ¿no? Y por ejemplo, hay una disciplina donde uno mismo se aplica, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, yo me disciplino porque quiero alcanzar una meta. Quiero alcanzar una meta, por ejemplo, de una maestría, una meta de un doctorado, un título. Entonces, ¿usted qué hace? Usted se disciplina en los horarios. ¿Para qué? Para poder tener tiempo a fin de que usted pueda estudiar, ¿no? Y esa disciplina implica en que usted va a dejar otras cosas y va a darle prioridad a lo que es importante en su vida en ese momento. Entonces, otros dicen, quiero disciplinarme porque quiero alcanzar un peso, ¿no? Un peso. Entonces usted dice, me disciplino en las comidas. Ya no voy a comer esto, ya no voy a comer lo otro, no voy a comer aquello, voy a autodisciplinarme. Si bien es cierto, en cierta manera es un autocastigo, ¿no es cierto? El privarse de ciertas cosas que nos gustan, la disciplina que yo me impongo va a traer un resultado y un beneficio. Otros dicen, quiero disciplinarme en mis gastos porque quiero ahorrar, ¿no? Entonces quiero ahorrar. Entonces usted ya no gasta por gastar, ya no despilfarra el dinero por despilfarrar, simplemente usted dice, bueno, voy a disciplinarme en estas áreas o ya no voy a comprar aquí, ya no voy a comprar allá, ya no voy a estar gastando en lo que no debo, voy a disciplinarme en mi economía porque quiero ahorrar. Entonces, hermano, todas estas disciplinas autoimpuestas, si es que usted se da cuenta, tiene un solo objetivo, que es el beneficio personal. El beneficio personal como resultado de la autodisciplina. Pero cuando hablamos de la disciplina bíblica, cuando hablamos de la disciplina que tiene que ver con la corrección, con enderezar el camino, tiene el mismo objetivo, solamente que el proceso es distinto. Si bien es cierto, para las disciplinas que les mostré y les puse como ejemplo, también causa cierto dolor. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que como seres humanos nos gusta en cierta manera a nuestra carne andar en el descontrol de desperdiciar el tiempo, en el descontrol de no tener una rigurosa dieta para la comida o todo lo que gano lo gasto. Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, eh, restringirnos causa en cierta manera dolor, causa en cierta manera tristeza, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la disciplina bíblica, entonces estamos hablando que también va a ejercer el mismo dolor, pero la razón por la cual se ejerce una disciplina bíblica, básicamente, aunque el resultado también es beneficioso, pero las razones por las cuales se ejerce son distintas. Aquí básicamente se va a tratar de el pecado, de algo que se cometió o de algo que no estuvo bien hacerse. Entonces, el propósito de la disciplina básicamente es corregir, encaminar y que trae, como le dije al principio, beneficio personal para su propia vida. Entonces, vamos al primer versículo, que es Hebreos capítulo 12 desde el verso 10 allí para que lo busquen o lo proyecten en la pantalla. Dice así, Hebreos 12:10, y a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿No es cierto? Es importante el verso.
Presten atención a esa palabra y a aquellos y a esa palabra, pero este. Es muy importante porque pareciera como que está escondiendo a alguien detrás de este texto, pero en realidad está hablando de alguien. ¿Quién es ese aquellos y quién es este? Entonces, la disciplina está por toda la Biblia, hermano. La disciplina está por toda la Biblia, así como la elección soberana de Dios cuando Él elige a quien Él quiere elegir, está por toda la Biblia. La disciplina también está por toda la Biblia, está manifestada de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes circunstancias y situaciones. La disciplina está por todas partes. Es más, si nosotros nos damos cuenta, la primera disciplina que Dios establece es la disciplina que le da a Adán y a Eva. Y aunque no nos dice los pasos que Dios estaba siguiendo, luego este Mateo 18 lo va a seguir o nos lo va a explicar, pero si usted se da cuenta cuando Adán y Eva pecan, ¿no es cierto? Lo primero que hace Dios es venir a buscarlos. Los busca y luego que los busca, los llama y luego que los llama y le pide una explicación. Y luego que no hay una respuesta coherente, entonces Dios comienza a disciplinarlos. Le dice, trabajarás con el sudor desde tu frente, cardos y espinos te van a dar, y a ti mujer voy multiplicar en gran manera tus preñeces. Luego maldice a la serpiente y luego como no escucha el Señor esa palabra mágica, ¿no? Esa palabra mágica, Señor, perdóname, entonces su pecado no tenía arrepentimiento y Dios tiene que usar la medida más y más drástica y más radical que es expulsarlos del Edén. Entonces ahí está todo el proceso de la disciplina hasta llegar a la expulsión, que era algo que Dios no quería definitivamente, pero que tuvo que hacerlo, pero siguió con los procesos. Entonces, viendo Hebreos capítulo 12, hay esa palabra que les dije en el verso 1, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Esos aquellos, ¿quiénes son aquellos? Esos aquellos se refiere la escritura a los padres, o sea, a usted y a mí, a los que son padres de familia. Pablo hace una referencia y le dice a aquellos padres que tenían la responsabilidad de corregir la mala conducta de sus hijos a través del castigo para que ellos tengan un bien, un beneficio en sus vidas. Y los castigaban. Nosotros en la actualidad podemos castigar a nuestros hijos quitándole lo que más les gusta, impidiéndole algunas salidas, o cada padre sabe cómo su hijo se comporta y qué es lo que más le atrae y puede utilizar eso como una manera de disciplina a fin de que él pueda corregir su camino y darse cuenta de que está haciendo mal. Entonces, ¿por qué? Porque si un padre de familia no corrige a sus hijos, entonces ese hijo está destinado a criar hijos sin seguridad, hijos inseguros, sin límites, sin amor, inseguros. Entonces es muy importante la disciplina en casa, que los padres sepan ejercer disciplina con los hijos para que ellos puedan crecer de la manera como Dios quiere que ellos crezcan y sean ellos lo que deben de ser. Y luego dice, y este, ¿quién es este? Dice, y este, como no dice Hebreos, dice, y este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, cuando dice este, está hablando de Dios, está hablando de Dios. ¿Por qué? Porque al final del verso dice para que participemos de su santidad. Entonces, definitivamente estamos hablando de que Dios está interviniendo o también haciendo la práctica de la disciplina con el objetivo y el propósito de que sus hijos, al ser corregidos, puedan participar de su santidad. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, tanto que no es diferente la disciplina de Dios con la disciplina de los padres. La disciplina de los padres con la disciplina de Dios no es diferente. ¿Por qué? Porque ambos buscan nuestro provecho, porque ambos buscan nuestro beneficio. La meta de los padres terrenales, ¿cuál es? Es hacer que sus hijos sean agentes morales que puedan aportar a la sociedad. La corrección de nosotros como padres
hacemos que nuestros hijos sean personas morales, correctas, que beneficien a la sociedad y que le permita vivir una vida sin problema, sin castigo, sin problemas con la justicia, sin problemas con la ley, estar correteándolos por todo el tiempo. Esa es nuestra labor, que ellos sepan que la disciplina les ayuda a ser agentes morales correctos dentro de una sociedad que la necesita. Entonces, la corrección de nuestro Padre Celestial es hacernos santos, es participar de su santidad. Que dentro de la congregación donde nosotros nos encontramos, vivamos en la santidad. Ahora, como padres cristianos tenemos una doble bendición, una doble bendición teniendo estos dos conceptos. Y digo estos dos conceptos porque no necesariamente una persona que disciplina a su hijo es cristiana. En el mundo conozco muchos padres de familia que no son cristianos que disciplinan a sus hijos para que sean agentes morales correctos y no por eso ellos sean cristianos, ¿no? Pero un padre cristiano que conoce al Señor y sabe de la Escritura, entonces tiene una doble bendición. No solamente les ayuda a ser agentes morales correctos, sino que también al mismo tiempo participen de la santidad de Dios. Esa es la doble bendición. Mientras que el padre que no es creyente disciplina al hijo para ser un agente correcto moral para la sociedad, es para una conducta temporal sin conocer a Dios. Nosotros como cristianos disciplinamos a nuestros hijos para que sean agentes correctos morales en una sociedad que se está cayendo, pero que al mismo tiempo refleje el carácter de Dios. Esa es la doble bendición que nosotros tenemos. Ese es el fin que nosotros tenemos. No hay otro objetivo de la disciplina cristiana dentro de la iglesia que no sea es participar de su santidad. Eso es salud emocional, eso es salud física, esa es salud mental en todos los aspectos. Por eso que cuando veo a las regiones, ¿no? Hacer campañas por salud mental y fomentan todo tipo de deportes y conciertos de música y actividades deportivas, que yo no digo que esté mal, pero como muchos dicen, ¿no? Mente sana, cuerpo sano. Entonces sí es correcto mantenerlos en la distracción, pero la verdadera corrección está en la disciplina que los padres pueden ejercer sobre sus propios hijos. Entonces, hermano, vivir en la santidad debe ser nuestra principal motivación para aceptar la disciplina con gozo. Usted dirá, pastor, pero digamos, tan motivador puede ser que el fin de una disciplina sea participar de su santidad? No, no es nada motivador. Bueno, el que, el que piensa así es alguien que nunca ha vivido en la santidad. Pero el que ha vivido en la santidad y sabe lo que es la santidad, tomará con alegría la disciplina. Porque el que sabe vivir en la santidad está agradecido de la corrección y sabe que se alegra, está contento que lo hayan disciplinado, ¿no? Claro que causa dolor, yo no digo que no cause dolor, pero causa dolor, pero en el fondo, el gozo de su corazón sabe que el único propósito no es destruirlo, sino que participe de la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad, porque vivir en la santidad es alejarnos de la influencia de la razón de nuestro dolor. ¿Cuál es la influencia de la razón de nuestro dolor? El pecado. El pecado siempre será la razón de la influencia por la cual sufrimos. Cuando usted peca, cuando usted quebrante el mandamiento del Señor, ¿no sufre? Pero por supuesto que sí, el que vive en la santidad y peca, se duele, está triste y acepta porque ha vivido en la santidad. El pecado puede traer placer, sí, claro, el pecado puede traer placer a la vida de alguien, pero vivir en la santidad trae paz, vivir en la santidad trae gozo, vivir en la santidad trae deseo de vivir, amar por encima del resentimiento, perdonar es una práctica normal,
Vivir en la santidad es amar más a tu esposo, vivir en la santidad es amar más a tu esposa, vivir en la santidad es amar más a tus hijos, vivir en la santidad es ir a trabajar con deseo sabiendo que lo que haces es para el Señor. Hermano, los beneficios de vivir en la santidad, los beneficios espirituales son grandes, son tremendos, son beneficiosos emocionales, mentales y físicos. Por eso, hermano, nuestro concepto respecto de la santidad debe de cambiar y nuestro concepto de la disciplina debe de cambiar rotundamente. Pues entonces, una de las preguntas que puede nacer de esto, ¿a qué nos lleva la disciplina? ¿A qué nos lleva? El principal objetivo que nos lleva la disciplina es al arrepentimiento. Básicamente lo primero que nos lleva es que la disciplina es un conductor que nos lleva hacia el arrepentimiento a través de la reflexión y lo que significa de lo que nosotros hemos hecho. Ahora, estudiando el tema, me di cuenta de algo que es muy importante, es que cuando un creyente peca contra Dios, también peca contra su iglesia. Y, y ese pecado debe generar una culpa que no debe ser tomada de mala manera. Sé que muchos psicólogos quieren eliminar la culpa de las personas porque no quieren que esa culpa les atormente. Hay muchas formas en las que he leído y he escuchado que el fin de la psicología, o muchos de ellos, es eliminar la culpa del ser humano. ¿Para qué? Para que deje de ser un obstáculo para que pueda vivir feliz. Porque la culpa atormenta a una persona porque ataca su conciencia para que ésta no, digamos, no haga lo que tiene que hacer, porque la conciencia en cierta manera es un freno, te frena para que no hagas lo que estás haciendo o lo que estás pensando hacer, y por eso que genera culpa. ¿Y esa culpa lleva a qué? A la angustia, a la depresión, a la tristeza, y uno no puede vivir así. Cuando uno va a esas terapias, le dicen, ¿sabes qué? Mira, tienes que eliminar la culpa, porque la culpa te está destruyendo, y es más, salen nuevos conceptos como que perdónate a ti mismo. Yo no sé dónde salió bíblicamente hablando, perdónate a ti mismo. Dice, ¿usted ha escuchado eso? Perdona, perdona tu pasado. O sea, ahora somos juez y parte. Ahora yo peco y yo mismo soy el juez. Yo mismo peco y yo mismo me autoperdono. Eso no es bíblico, eso es simplemente una herejía contra la escritura. La culpa, hermano, no debe ser tomada de mala manera. Ahora, esto va a depender mucho en cuanto tú entiendas el carácter del Señor en cuanto a la culpa. Si tú conoces el carácter de Dios, teniendo esa culpa encima, entonces eso va a ser determinante para tu futuro. Si tú tienes la culpa después de haber pecado, vuelvo a repetir, no debes tomar la culpa como algo malo, sino como algo bueno, siempre y cuando tú conozcas el carácter de Dios, quien está permitiendo que esa situación te esté ocurriendo, ¿no? Mucho va a depender, hermano, que cuando usted peque o yo peque y sintamos esa culpa y nuestra conciencia nos esté presionando, mucho va a depender del carácter que nosotros hayamos podido conocer respecto de lo que es Dios para determinar nuestro futuro espiritual, para determinar nuestro futuro espiritual, porque la culpa puede ser también utilizada por Satanás. ¿Sabía usted eso? La culpa puede ser utilizada por Satanás para destruirnos y que la usa a través de una palabra llamada acusación. Dios es diferente, pero Satanás puede usar esa culpa, producto del pecado, para destruirnos mediante la acusación, pero Dios puede usar esa culpa para llevarnos al arrepentimiento y que sea de nuestro beneficio. El único acusador en la Biblia, en la Escritura, se llama diablo. Por eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que dice así, de repente lo pueden poner en la pantalla. Eh, Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación
el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido, ojo, miren, esta parte es muy importante, porque ha sido lanzado, dice, lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo? Las 24 horas del día, día y noche. El diablo es acusador y cuando alguien peca, los acusa de día, de noche, todo el tiempo. Y aún así, también él nos acusa sin ninguna causa. Eso lo podemos ver en el caso de Job cuando lo acusaba. En ese caso no había ninguna causa por la cual él tenía derecho de acusarlo. Pero sí tenemos un caso. Un caso, por ejemplo, usted se acuerda de Jesús y la mujer adúltera, ¿no? Cuando ella fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y luego la trajeron ante el Señor para decirle, Señor, mira, la ley de Moisés dice que aquel que es sorprendido en un acto de adulterio debe ser apedreada. Entonces todos habían agarrado sus piedras, desde el más grande hasta el más pequeño, y querían asesinarla, cometer un crimen, matarla a pedradas. Entonces allí es donde el Señor dice que en silencio se agacha, escribe en piso y le dice, el que es sin pecado, que tire la primera piedra. Y ellos, acusados por su conciencia, ojo, y ellos, acusados por su conciencia, comenzaron a irse desde el más grande hasta el más pequeño. Y luego cuando se encuentra con la mujer adúltera sola, le dice, mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Los que te causaban tormento y los que querían tu muerte. Porque la acusación de estos hombres buscaba la muerte de ella, como la acusación de Satanás buscará destruirte mental, espiritual y físicamente hablando. Ella le dice, Señor, no están. Jesús le dice, ni yo te condeno. Yo no te acuso, le dice, pero vete y no peques más. Hermano, qué importante es poder conocer el carácter de nuestro Dios y saber al mismo tiempo de que Satanás usa la culpa como instrumento para destruirnos mediante la acusación. Según de Corintios capítulo 7, verso 10, dice, porque la tristeza que produce el mundo, dice, eh, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hay dos tristezas. La tristeza que es producida por Dios, que nos lleva al arrepentimiento y a la salvación. Y la tristeza que produce el diablo, que te lleva a la muerte. ¿Cuánta gente no se ha suicidado por la culpa? ¿Se acuerda el caso de Judas? Sintió la culpa en su vida, no soportó, ¿sabe por qué? Porque no conoció a Cristo, porque no se dio el tiempo de conocer el carácter amoroso de Cristo, porque nunca entendió el propósito del carácter de Cristo. Y en el momento más crucial de su vida, cuanto más lo necesitaba, porque había pecado, entonces él optó porque la culpa lo avasallara totalmente y fue y se ahorcó. A diferencia de Pedro, que cuando él peca contra el Señor, él se fue y se arrepintió y lloró amargamente. Le dolió, sí, sufrió por su negación, sí, pero conocía el carácter de Cristo. Hermano, qué determinante es que cuando nos equivoquemos y cometamos pecado, conocer el carácter de nuestro Dios, que nos va a disciplinar, que nos va a doler, pero al final será para nuestro beneficio. Entonces, hermano, usted se va a encontrar con dos realidades espirituales hasta aquí. La primera realidad espiritual con la que usted se va a encontrar va a ser que entender que usted ha quebrado el mandamiento de Dios y Dios quiere perdonarle y enseñarle mediante la disciplina lo que debe corregir. Segundo, o ser atrapado mediante la culpa por Satanás para decir, no vuelvo más a Cristo ni a la iglesia por vergüenza. Se ha dado cuenta, a lo largo de toda mi vida cristiana he visto esto repetirse una y otra y otra y otra vez. No voy a la iglesia por vergüenza. ¿Sabe qué significa eso? Que no conocen el carácter de nuestro Dios, que no conocen el carácter de Cristo, no lo conocen, no saben quién es Dios.
Satanás se aprovecha de esa falta de conocimiento para alejarlos de él, para alejarlos de su iglesia y llevarlos a la destrucción. Entonces, hermanos, hasta ahí esa es la primera parte. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la disciplina cuando el hermano peca? El primer gran beneficio de todos es el arrepentimiento. Usted sabe que no hay mejor beneficio que el arrepentimiento. Es salud mental, emocional, espiritual y física. Segundo, que la gloria de Dios sea fluida y no que la gente blasfeme el nombre de Dios. Y tercero, ayudar a que otros miembros de la congregación no hagan lo mismo, que no sigan el ejemplo, sino que tengan temor. Hermanos, si somos tolerantes con el pecado, y no lo corregimos cuando debe ser corregido, pronto éste tomará control de la congregación y la congregación puede desaparecer. La congregación puede desaparecer si no hay una observación clara y directa cuando alguien está cometiendo pecados y los dejamos pasar por alto. Entonces, aquí es donde el Señor nos da recomendaciones. Por ejemplo, usted ya ha leído Mateo capítulo 18. Yo se lo leo. No lo busque para que no se distraiga, pero sí le pido que y preste toda atención y que al escucharme lo que voy a leer le pareciera a usted como que si lo está leyendo. Dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, vamos a partir por esto. Estos procesos que está hablando la escritura, algo que tenemos de que saber es que no todo este proceso necesariamente tenga que durar o es imposible que dure en un solo día, no dura en una semana. Cada acción tomada, como por ejemplo, estando tú con él solos, repréndelo. Esa es una acción. Para que llame a dos o tres testigos, no necesariamente tenga que ser, si lo reprendes el lunes, tenga que llamarlo el martes. Y luego que pase el martes, llamas a tres testigos. Y luego el jueves y el día domingo ya está expulsado de la iglesia. Eso no funciona así. Cada paso que se está tomando debe ser evaluado. Ya hablé con él, veamos cuál es su respuesta. Si vemos que a lo largo del tiempo él continúa con lo mismo, entonces llamar a dos o tres hermanos para hablar con él y para decirle, recuerda que hace un tiempo yo te hablé, veo que no has cambiado. Y bueno, y se le deja otro tiempo para evaluarlo. Si en ese tiempo en que se le habló con dos o tres hermanos, él continúa con lo mismo, entonces vamos y se lo decimos a la iglesia. Y la iglesia, ahora voy a explicar, si aún continúa él con esas acciones, pues entonces no nos queda otra cosa más que decirle gracias hasta aquí nomás, pero las puertas de la iglesia están abiertas, tienes que irte, porque tu conducta está lastimando la fe de otros creyentes, porque tu conducta y tu pecado lastima el crecimiento espiritual de otros creyentes que quieren avanzar en la fe. Entonces, ese proceso, como yo le dije al principio, hace un ratito, ese proceso que cuando él ha pecado, dice, llama a tu hermano a solas y habla con él. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿A qué Jesús nos está incentivando? Hermano, está incentivando a la privacidad para tratar este asunto, a la privacidad, en un costado, en un rincón, eh, en su casa, en la de usted, en un lugar aparte, en privado, para tratar sobre este asunto, con un café en medio, no con una comida, porque si es una comida ya se distraen para lo que van a conversar, sino más bien con algo serio en la que puedan hablar sin interrupciones. Entonces, esta conversación debe tener algunos matices. Primero, esta conversación debe tener el primer matiz, que es reprenderlo por tal acción. Eso no significa que usted lo va a gritar, no significa que usted lo va a gritonear, no significa que usted lo va a maltratar, sino usted lo va a exhortar. Y la palabra exhortar significa, hermano, dame una explicación,
de por qué dijiste lo que dijiste o hiciste lo que hiciste contra mí. Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque Gálatas capítulo 6 nos dice a nosotros que si alguno fuere sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado por lo mismo. En otras palabras, la actitud que tú debes de tener debe considerar el hecho que en algún momento de reprensor pases a ser reprendido. En algún momento en tu vida puedes estar tú en la posición de haber afectado a alguien y tú no vas a querer que te traten de la manera como tú trataste a otro. Trata a otros como quisieras que te traten a ti. Por eso que es importante que cuando uno habla con el hermano con quien ha pecado, entonces sepa que debe de exhortarlo, animarlo. No dice que no lo reprendas, hay que reprenderlos, pero con amor y con misericordia. Entonces dice, y luego dice, si te logra entender, bien, ganaste a tu hermano. Ojo, ojo con esto, no dice, le ganaste a tu hermano, sino dice, ganaste a tu hermano. ¿Ven esa diferencia? No dice, ya ves, le ganaste a tu hermano, te reconoció y bien merecido lo que le dije. No dice eso, hermano. No dice, y le ganaste a tu hermano. Dice, ganaste a tu hermano. ¿A quién ganaste? Ganaste en que se restauró. ¿Qué ganaron? Ganaron en que se restauró la relación, ganaron en que la unidad del espíritu se haga cada vez más fuerte. Y eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, porque muchos quieren hacer sentir al hermano, siguiendo este proceso, haciéndolo sentir culpable, solo con el fin de decir, te gané. Ya ves, yo tenía razón, te gané. ¿Sabe qué? Me pidió perdón, lo obligué a que me pida perdón. Ya ves, gané. Hermano, ¿sabe qué? Cuando uno hace esto, no le importa el cuerpo de Cristo, en lo absoluto. No le importa a Dios, no le importa la iglesia, solo le importa su propio orgullo y su propia soberbia. Qué lejos de la verdad y del amor de Dios está. Hermano, tu fin es que lo ganaste para su bienestar y lo ganaste para que entre en la comunión con la iglesia y que pueda él disfrutar de la santidad de Dios. Qué diferente, ¿verdad? Qué distinto cuando uno lo mira desde este punto de vista. Y luego dice el verso, mas si no te oyere, dice, toma a uno o dos hermanos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Acá ya se complica un poco el asunto, ¿no? Dice, si no resulta la reunión privada, entonces debes llamar a testigos para que oigan que al hermano y le digan, bueno, mire, ¿sabes qué? Mira, ya hablamos con Perico, ¿no es cierto? Y hablamos con él bueno, y yo le he dicho esto, lo otro, aquello, pero él no quiere entender. ¿Qué opina usted, hermano Z? Aquí estoy con el hermano Y también. Que queremos hablar contigo, Perico, porque tú no estás entendiendo. Es una reunión privada. Entonces traigo estos hermanos para que lo que te voy a decir ahora es lo mismo que te dije hace un tiempo atrás. Entonces, es importante esto. Ahora, ¿a quiénes debo yo de traer? No a mis amigos, porque sé que mis amigos van a salir a favor mío, no usted sabe, ¿no? No, llama a él porque él siempre está conmigo. Es más, yo le he hecho un montón de favores. Es más, yo siempre he estado al lado de él y yo lo he ayudado cuando más necesitaba. El hermano, él es mi pata del alma, él es mi causa. A él llámalo. Y también al otro, sí, porque él vive al costado de mi casa. Ok, vamos, ¿no? Pero son miembros de la iglesia porque él sabe que van a salir a su favor. Hermano, eso tampoco debe ser así. Debes de hablar con hermanos maduros, imparciales, que tengan la sabiduría del Señor, para que así pueda ser confrontado con su pecado. La idea principal es ganarlo. No es ganarle, sino ganarlo para Cristo. ¿Sabe qué, hermano? Cuando uno trae testigos que le favorezcan a uno, eh, con el fin no de ganar al hermano, sino de ganar él. ¿Sabe cómo se llama eso?
Eso no se llama amor, eso se llama venganza. Eso se llama venganza. Te gané y me vengué por lo que me hiciste. Hermano, ¿qué tan lejos podemos estar del amor y de la verdad de Dios? Y el paso 3, si aún así no quiere escuchar, entonces dilo a la iglesia. Aquí viene el punto. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Debería, como pastor, mandar una carta a todas las iglesias en el mundo, en el África, en Asia, Europa, Estados Unidos. ¿Sabes qué? El hermano Perico ha este pecado y que todo el mundo se entere, porque eso es lo que la iglesia es. O de repente comunicarlo, perdón, o lo publicamos en Facebook, en Instagram. El hermano Perico ha pecado por tal pecado y que todo el mundo se entere, porque la iglesia es esa. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros revisamos todo el contexto en la que Jesús está hablando de la iglesia local, porque el contexto de este pasaje bíblico habla de reunirse de dos en dos para hacer, para ponerse de acuerdo. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que pide que se reúnan de dos para poder ver este asunto. Y dice, donde hay dos o tres en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Claro, hermano, sí, es correcto. Este pasaje ha sido mal utilizado para personas que dicen, hermanos, estamos en el culto de oración, donde hay dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Es cierto que está en medio de nosotros. Pero muchos lo han utilizado eso como para ponerse de acuerdo, hermano, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué tal si te oramos para esto, para lo otro? Sí, porque la Biblia dice que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, entonces Dios lo va a hacer. No, no está hablando necesariamente en ese sentido. Tampoco estoy diciendo de que no le compartas a tu hermano tu carga y que ore por ti a fin de que Dios responda. Pero para efectos de contexto, lo que aquí está hablando es que se reúnan dos para tratar el asunto de la disciplina, para tratar este asunto sobre el cual este hermano ha pecado y que necesita una reprensión. Por eso que siento decepcionar a los que piensan de que cuando se reúnen dos para ponerse de acuerdo es porque quieren alguna petición. En el contexto bíblico, eso no está queriendo decir. Y luego dice, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. También es un texto que lo han desmembrado y han dicho, yo ato a Satanás ahora en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, dicen, ¿no? Así incluso hasta con voz, esa voz que, ¿no? Sacan mientras más complicada la hacen, Satanás, dicen, ¿no? Como para que, si es que el diablo como que se sujetara, digamos, a la voz, ¿no? Todo lo que atares en el cielo y ahí comienzan las declaraciones que tu bendición está atada, pero yo la desato en el cielo para que la recibas en la tierra, o yo la ato acá en la tierra, y una serie de cosas, una serie de barbaridades de interpretación bíblica que no tiene nada que ver con la exégesis bíblica. Aquí básicamente está diciéndole después, porque sigue el contexto, que todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que está diciendo básicamente significa, cuando disciplinamos a un hermano, le estamos atando, o sea, estamos impidiendo que él realice labores de servicio dentro de la iglesia. En otras palabras, el hermano que está sin servir dice, estoy atado de manos, porque no puedo hacer nada. Y los líderes de la iglesia y los líderes de la iglesia se han puesto de acuerdo para que esto sea así. Básicamente es eso. No hay otra cosa más. No es para reprender demonios. Yo he escuchado que dicen, diablo te ato, pero si ya lo ataron acá, entonces ¿cómo lo atan en otro país? Pero si ya lo ataron, deberían de llamar por teléfono a la iglesia, hermano, ¿sabes que ya no ata el diablo porque ya lo atamos acá? Todo el tiempo está que lo atan y lo desatan y lo vuelven a atar y bueno, en fin. Entonces dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyeres, dice, tenlo por gentil y por publicano. Si aún con la llamada de atención de la iglesia no quiera repetirse, entonces viene la parte más difícil de todas, tenlo por gentil y por publicano. ¿Qué quiere decir eso? Tómalo como que si alguien no fuera creyente. Tenlo por gentil y por publicano. Aquí hay un comentarista que dice, la persona que no se ha arrepentido debe ser tratada al igual que a un gentil o publicano, o sea, una persona que no es creyente.
Con un amor grande sí, pero con la meta de traer un arrepentimiento completo y reconciliación. Entonces, si el problema no se puede resolver, se debe de tratar a esta persona como un no creyente. Este sentido de rechazar la posición completa y participación en el cuerpo de Cristo es a lo que Pablo se refería cuando dijo, el tal sea entregada a Satanás. O sea, llega un momento en que el hermano no quiere y se le invita a retirarse de la iglesia, lo que comúnmente llamamos como la excomulación o la expulsión del hermano de la iglesia para privarlo de la comunión entre los creyentes. Hasta ese punto, ¿cuánto tiempo puede durar? No lo sabemos. Pero como vuelvo a repetir, no es de lunes para domingo, toma tiempo. Y si aún así, a pesar que el tiempo ha pasado, que es la manifestación de la misericordia de Dios, entonces él debe ser separado de la congregación a fin de que no lastime la fe de otros creyentes y no sea una piedra de tropiezo para aquellos que recién están creciendo. Entonces, cuando Pablo habla, cuando dice el tal sea entregado a Satanás, había sucedido una cuestión bastante difícil dentro de la iglesia. En 1 Corintios 5, 1 al 8 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice, y tal fornicación, ojo con lo que dice, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, cuando dice que tiene la mujer de su padre, no está diciendo que era su mamá. Parece que era la madrastra del hijo que se metió con la esposa de su padre. Pero Pablo dice, mire, este pecado, ¿sabe? Es increíble, dice. No se menciona ni siquiera en el mundo. Ni en el mundo se menciona tales pecados que se están mencionando dentro de la iglesia. Es increíble. A veces han llegado jóvenes a las congregaciones y de las congregaciones han salido embarazados. Eso es increíble. Cuando estaban en el mundo no ocurría y cuando estaban en la iglesia ocurría. Venían padres de familia y decían, pero mi hija vino así y ahora miren cómo está. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo aborda este tema. Este pecado había calado tanto en el corazón de la iglesia de los Corintios que estaba lastimando la fe de la gente. ¿Sabe por qué estaba lastimando la fe de la gente? Porque las autoridades corintias y la asamblea corintia no hacían nada. Es más, se gozaban con lo que él había hecho. Estaban envanecidos, se sentían orgullosos de que este pecado estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Y Pablo dice, no, ¿qué está pasando? El orgullo de ellos los había llevado a ese punto. Entonces Pablo dice, al finalizar el verso 13, al final dice, quiten pues a ese perverso de entre vosotros. Esa es la actitud correcta y difícil que Pablo tuvo que tomar para sacar a uno que estaba contaminando a todos. Una expulsión que beneficiaría a la congregación. Para muchos, expulsar a un hermano de la congregación es sinónimo de impiedad. Para muchos no es tener el amor de Dios. Hermano, ¿usted cree que la escritura es inspirada por el Espíritu Santo? ¿Usted cree que toda escritura es inspirada por Dios? ¿Usted cree que Pablo estaba hablando porque tenía cólera él mismo? ¿O fue porque el Espíritu de Dios le estaba mostrando que la prioridad aquí era el cuerpo, los otros creyentes frente a un cristiano que no quería arrepentirse, sino que se sentía orgulloso de lo que estaba haciendo? Aquí la prioridad era el cuerpo, aquí la prioridad era la iglesia y el Espíritu Santo dice, sáquenlo, saquen a ese perverso, sáquenlo, está contaminando a la iglesia, sáquenlo. Entonces, hermano, en un sentido, cuando la persona que no se arrepiente es castigada y es expulsada de la iglesia, entonces es colocada fuera de la bendición y protección corporal, fuera del compañerismo. ¿Sabe qué? Y este ha sido un punto de mucha controversia. Muchos han cuestionado de que si Dios es amor porque saca a un creyente de la congregación, ¿no? Muchas veces los pastores somos criticados por eso, porque dicen cómo pueden sacar o expulsar a un hermano de la iglesia, ¿no? O alguien dijo por ahí, un padre jamás bota a su hijo desde su casa. ¿En serio?
Un padre nunca bota a su hijo de la casa, en serio. Bueno, si el hijo es drogadicto, si el hijo no trabaja y hace problemas en casa y el padre lo mantiene, ahí realmente el que tiene problemas es el padre y no el hijo. El padre debería decir, te vas de la casa, te vas que te vas, porque sus otros hermanos están viendo la conducta de él. Los otros hermanos van a sufrir de, definitivamente como cuando un hermano en la congregación es expulsado, los otros sufren. Claro que sufrimos, porque no es fácil sacar a alguien de la iglesia. No es fácil decirle al hijo que se vaya de la casa. Trae dolor, trae lágrimas, trae pena. Pero a veces hay que llegar a ese punto por algo que no quiere entender, porque repite el mismo pecado una y otra y otra y otra y otra y no acepta el consejo y no acepta. Entonces, hermano, qué importante es esto. El amor de Dios se manifestó todo el tiempo. Y pastor, ¿dónde veo aquí el amor de Dios? Cuando se intentó tratar de hablarle, cuando se intentó decirle, sabes que, mire, estás equivocado, arrepiéntete. No quieres, traigo a otros, no quieres, la iglesia, no quieres, tienes que ir. No es que a la primera uno lo vota, uno le habla, uno le aconseja y luego cuando ve que no hace caso, entonces hay que proceder. Ahora, esta no es mi iglesia, ni ningún pastor es dueño de la iglesia. Estas son instrucciones y lineamientos inspirados por el Espíritu Santo para el buen control y la actividad sana de la iglesia. Entonces, hermano, la iglesia es del Señor. Y 2 Corintios capítulo 2 dice, pero no todo termina mal. 2 Corintios 2:7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, ¿a quién se está refiriendo Pablo? ¿Sabe a quién? Se está refiriendo al hermano que en un principio dijo quiten a ese perverso. Parece que ese hermano perverso, al ser sacado de la congregación, sintió la presión y la ausencia de la falta de comunión y se arrepintió y luego vino a la iglesia, pidió perdón y Pablo dice, ok, si se arrepintió, como dije, la disciplina debe llevarnos, es un conductor que debe llevarnos al arrepentimiento. Este hermano se arrepintió, entonces Pablo dice, perdónenle, consuélenle, dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y además, ¿sabe qué es lo que dice? Qué importante dice, confírmenle el amor para con él, trátenlo nuevamente como parte del cuerpo. ¿Se da cuenta, hermano, que no hay pecado que uno pueda cometer que no sea disciplinado, pero si hay arrepentimiento, Dios bendice? Para terminar, voy a dar una lista de, de faltas que son para excomulgar a alguien. 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Y mire lo que dice, con tal ni aun comáis. Qué tremendo. Con tal ni aun comáis. O sea, no tengas comunión con Él. No dice que no lo ames, pero no pares con Él. Qué duro. Es difícil. Por eso que muchos se han cuestionado muchas cosas respecto de esto. ¿Cómo no lo aman? ¿Cómo lo han abandonado, hermano? No abandonamos a nadie. No abandonamos a nadie. Pero que a lo mejor si ante esa presión que estás siguiendo, él entiende que se equivocó y humildemente viene a Dios, pide perdón, regresa a la iglesia y pide perdón, le vamos a perdonar. Porque si nosotros no perdonamos los pecados de otros, Dios no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Es importante que aprendamos a perdonar también. Luego dice, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí a los Corintios, debemos aclarar este punto, dice, que esperar que uno se llame cristiano sin serlo. Hay muchos en las iglesias que están ahí, pero no lo son, porque practican este pecado. Y es cierto, hay muchos dentro de la congregación o de las congregaciones que asisten, pero que no son cristianos, pero que practican estos pecados, porque no son cristianos. Mi pastor, en ellos se aplica la disciplina.
en ellos se aplica todo el proceso. No, no puede aplicarse en ellos, pero sí tenemos que declararlo delante desde el púlpito, no diciendo los nombres de las personas, pero sí declarando el pecado todo el tiempo, declarando la maldad, declarando el pecado, diciendo que esas cosas dañan. Así instruimos a la congregación para que los que no son creyentes tengan estas prácticas, ya sepan que el hermano que lo sabe le pueda predicar para arrepentimiento. Pero dice, se espera que tenga un tipo de comportamiento como tal. Pero acá Pablo dice, está diciendo que los corintios esperaban un comportamiento cristiano de sus hermanos cristianos. Entonces Pablo les da un mandamiento: con ellos ni aun comáis. Mire, la perspectiva de Dios en esto, hermano, es que el cuerpo debe ser cuidado, la iglesia debe ser cuidada. Si los cristianos que se dicen ser llamados cristianos tienen prácticas como las que hemos mencionado, tenemos que seguir con el proceso, pero aún en el último de los casos, como es el apóstol, ni aun comáis con ellos. Otra forma de expulsión es Tito capítulo 3 verso 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Otros, segunda Juan 10 y 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus obras malas. Entonces, hermano, así como un padre de familia debe cuidar la salud emocional y la unidad de la familia, nosotros debemos cuidar la salud espiritual de la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Ya sabemos lo que nosotros debemos hacer. Si un hermano ve que otro está pecando y haciendo daño al cuerpo de Cristo, es la responsabilidad de usted hablarle, enseñarle para que se arrepienta. Es su obligación moral para con Dios, para con su hermano, para el cuidado de la iglesia. Tiene que avisarlo. Aquí no hay amiguismos, aquí no que él es mi amigo del alma, él es mi pata. ¿Cómo le voy a decir? Sería traicionarlo. Hermano, usted antes de pensar en traicionar a su hermano, que no es traicionar, usted debe de pensar de forma corporativa y ver de qué manera la iglesia está siendo afectada. Pero eso no quita que no le hable a él y trate de restaurarlo. Si usted no puede, siga con los procesos que la Biblia nos manda hacer. Por último, Cristo, lo que está en juego aquí es el nombre de Cristo, sea maldecido o sea bendecido. ¿Qué cree usted cuando suceden estas cosas dentro de la congregación? ¿Usted qué cree de lo que la gente piensa afuera en la calle? Sí, pues esa iglesia, desde que ha ido a esa iglesia, y esa iglesia sí, y esa iglesia sa. ¿Usted cree que dañan el nombre de la iglesia? Están dañando el testimonio de Cristo y el testimonio de su propio cuerpo, el testimonio de su novia. Entonces, hermano, toda expulsión básicamente está dada por una falta de arrepentimiento. La disciplina es un mandato de Dios que a través de ello muestra su amor y muestra su bondad. Y por último, termino diciendo en Hebreos 12:8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no te disciplina, preocúpate. ¿Sabe por qué? Porque es un indicativo que no eres de Él. Porque Dios al que ama disciplina, así como el Padre disciplina a su Hijo. Amén.